Gracias también a Verónica Rocha. Querida Verónica, gracias por estar con nosotros, comunicadora, y lo que más me gusta de ti es que eres columnista de La Razón. Gracias por este tiempo. Bienvenida, ¿me escuchas? ¿Me ves? Te escucho, te veo, estaba escuchando el programa. Un saludo para ti, un saludo para Israel y muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Vero, yo esta mañana he leído tu columna. ¿Qué se hace frente a la intolerancia? Y has mencionado lo vivido en Santa Cruz. Me parece tan interesante que no puedo sino pedirles, invitar a mis amigas y amigos a que lean la columna de Verónica Rocha. Está en papel, está en nuestra versión digital. ¿Qué se hace frente a la intolerancia? Tú me dirás, Vero, ayúdame a invitar esta columna que me parece fundamental. Gracias, Claudia. Un poco para explicar a quienes no han tenido la oportunidad de leer la columna 1, hace referencia a los hechos de la semana, de inicios de esta semana, en el Museo del Altillo, en la ciudad de Santa Cruz, toda vez que en junio se celebra el mes, concretamente el 28 de junio, pero digamos que ya es un mes en el que se celebran las diversidades sexuales a partir de una fecha en la que se conmemora el orgullo LGTB. En consecuencia, el gobierno municipal de Santa Cruz ha abierto las puertas a algunas colectivas muy interesantes que tienen su lugar de acción en Santa Cruz, y ha pedido que por favor armen una muestra, una exposición, que en este caso es audiovisual y muestra varios cuadros, varias obras de arte que hacen referencia a los temas LGTB. Y bueno, creo que todos y todas estamos meridianamente enterados de que esta exposición, que ha sido una invitación del municipio de Santa Cruz a las colectivas que trabajan estos temas en Santa Cruz, ha sufrido 2 veces agresiones. Una primera antes de su inauguración, que fue el 9 de junio, en el que los vecinos de alrededor del centro del Casco Viejo les pidieron que bajen las banderas LGTB que estaban flameando en ese momento. Esto finalmente, sin mucha mayor violencia más que la solicitud y algunas afrentas, terminaron bajándose esas banderas y haciéndose un acto de reivindicación el anterior fin de semana. Luego, esta semana, cuando se da inicio formal a la exposición, que estaba abierta obviamente a la ciudadanía cruceña, de repente llegan unos grupos que se declaran pro vida, que obviamente están en desacuerdo con la exposición y la manifestación pública, por lo menos de estas manifestaciones artísticas relativas a las poblaciones LGTB, pues llegaron y destruyeron varias de las obras de arte que estaban ahí expuestas para la ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, yo un poco lo que planteo respecto a este tema es que inmediatamente la sociedad cruceña en redes, por lo menos, que es ahora nuestro lugar donde podemos medir la temperatura de cómo va la discusión pública, empezó a manifestarse a favor y en contra. Y un poco lo que yo invitaba era a tratar de profundizar realmente en cómo vamos a dialogar en términos societales con grupos que por un lado quieren manifestar sus identidades sexuales, que son diversas en una sociedad tremendamente compleja como la boliviana, y que me parece bien que desde el Estado se les abra las puertas para que hagan uso de instalaciones, para que en un determinado momento, por una determinada razón, manifiesten el orgullo LGTB, manifiesten la existencia de diversidades sexuales, pero además puedan mostrar que no solamente son personas que tienen esas identificaciones identitarias en términos sexuales, sino que son personas que hacen arte, que generan una cultura, que son parte de la sociedad desde su enfoque de vida, ¿no? Y cómo esto dialoga con otros grupos que al día de hoy definitivamente se pueden catalogar como antiderechos, pero que en el trasfondo también tienen otros tipos de discursos que tienen que ver con un poco tratar de frenar las olas progresistas, toda vez que entienden que la apertura de derechos debe tener un límite, y esos límites están relacionados casi siempre con el orden y las tradiciones un poco más pegados a los tiempos antiguos, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo convocaba en la columna, Claudia, era a tratar de complejizar el debate, porque si vamos a entrar en un... Entiendo perfectamente que hay actores, serán los colectivos y las colectivas que están trabajando estos temas, que tienen que defender su trabajo, porque precisamente son los directos afectados. Pero trataba de plantear cómo es que como sociedad nosotros tenemos que responder y entender este tipo de sucesos. Porque si a cada una de estas afrentas que se da en términos culturales, religiosos, nos limitamos a ser reactivos en tratando de responder a la inmediatez digital de la opinión, de repente podemos caer en simplificaciones. Yo ahí hacía alusión a un tuit que puso el sociólogo Eduardo Paz, que decía, acá no nos podemos quedar en
en poner denominativos a quien piensa distinto y decir que esta gente que fue a romper las obras de arte de esta exposición sean gente retrógrada o sean primitivos, que esas adjetivaciones, si bien pueden constituirse en una reacción ante una agresión que por supuesto está llena de violencia, creo que lo importante ahorita es empezar a ver qué está ocurriendo detrás. Me da la impresión de que a veces, como estamos muy dominados por la agenda política, nos dedicamos mucho a hablar de la polarización política en términos del oficialismo y la oposición, o el más y el antimás. Pero me parece que pocas veces entramos en las profundidades de lo que esto significa en términos culturales, y creo que esta es una expresión muy clara de lo que está pasando en la sociedad por detrás, y que también tenemos que entenderlo y estudiarlo. Yo un poco lo que planteo es el riesgo que puede implicar el ser reactivos, el ser inmediatistas y el simplificar el debate para simplemente entrar en la pugna de estuvo mal lo que hicieron o no estuvo mal. Creo que hay quienes tienen que llevar eso adelante y llevar ese debate y tener posturas, pero también pensaría que como sociedad debemos ver cómo complejizamos este debate, porque lo más importante, esto no se trata de una anécdota. Quería esto hablar es parte de movimientos. Quería hablar de este tema, Verónica, de tu columna 1, para, por supuesto, volver a poner en la vitrina la intolerancia